Continuando con las infecciones del sistema respiratorio, el día de hoy nos corresponde pues, ver dos pues de alguna manera sencilla y uno un poco más que implica más riesgos, ¿no? Una más cronicidad más que vamos a ver más adelante. Entonces corresponde a tres: sinusitis, otitis media aguda y tos ferina. Bien, para empezar, pues la sinusitis se define como la inflamación de uno o más de los senos paranasales que ocurre habitualmente como complicación de una infección respiratoria viral de las vías aéreas superiores. Como dato también, en la guía de práctica clínica nos menciona que además de la inflamación de uno o más de los senos paranasales, existe inflamación de la mucosa nasal, por lo que los especialistas y los médicos la denominan como rinosinusitis. En esta parte se pueden ver como 4 fases de la enfermedad o 4 estadios. En el primero se nombra la sinusitis aguda bacteriana, caracterizada por una duración inferior a 30 días de la enfermedad y con la resolución completa de los síntomas al cabo de ese tiempo o menos. Sinusitis subaguda, en donde la duración está entre 30 y 90 días. La sinusitis aguda recurrente, en donde los episodios de la infección duran menos de 30 días, pero están separados entre sí al menos de 10 días, y luego comienza de nuevo los episodios. Y la sinusitis crónica, esta se caracteriza por episodios de inflamación que duran más de 3 meses. Respecto a su etiología, como hemos visto, la causa primaria de esta enfermedad pues, es de tipo viral. Los virus implicados en la génesis de la enfermedad se encuentra el grupo de los rinovirus, influenza, parainfluenza y adenovirus. Sin embargo, pueden haber complicaciones y en el que vamos a encontrar la colonización e infección por parte de bacterias. Estas, el Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenza no tipificable, la Moraxella catarrhalis y bacterias anaerobias como Bacteroides, Peptostreptococcus y Fusobacterium. Aquí también es importante mencionar que existen varios factores asociados y que predisponen a la aparición de la sinusitis. El primero, como ya vimos, la causa viral primaria es la infección viral, la cual va a contribuir de modo que la función mucociliar del sistema respiratorio pues se va a ver deteriorado, ¿no? En la parte de la vía aérea superior. Y también vamos a encontrar patógenos bacterianos, en donde ellos van a contribuir sobreinfectando esta zona nasal y de los senos paranasales. Después encontramos en personas que tienen alergia. Este va a ser un factor también que va a contribuir a obstrucción e inflamación, exacerbando los síntomas de la enfermedad. La hipertrofia adenoidea como reservorio bacteriano, irritantes como por ejemplo la contaminación y el tabaco. Anomalías estructurales que pueden ser desviación septal, anomalías de las paredes nasales, hipoplasia del seno maxilar o atresia de las coanas. Esas contribuyen de manera que deterioran la función de la mucosa y también de la ventilación a modo de obstrucción. El reflujo gastroesofágico, contribuyendo al reflujo nasofaríngeo. Factores de tipo inmunológicos como el déficit de inmunoglobulina A y de subclases de inmunoglobulina G. Y enfermedades crónicas como disinesia ciliar, síndrome de Cartagener, fibrosis quística y diabetes. Estos contribuyen al deterioro de la función mucociliar, ya que no va a ejercer su función, ya que a causa de esto pues no se va a ejercer la función de barrido y de limpieza de los cilios, y pues también va a haber un cambio importante en la calidad del moco. Ahora bien, respecto a la etiopatogenia y la fisiopatología de la enfermedad, el factor de mayor frecuencia, como ya vimos, va a ser una infección viral de la mucosa rinosinusal. Esta inflamación va a generar congestión del complejo osteomeatal en la región de los senos paranasales. Va a suceder una obstrucción del ostium de drenaje que normalmente se lleva a cabo, y en cierto grado la disfunción de las células ciliadas. Esta obstrucción del ostium va a dificultar el drenaje sinusal, si vemos en la imagen. En la primera imagen nos muestra al inferior en la derecha
cómo cada cavidad está tapizada por un epitelio ciliado pseudoestratificado, perdón, y se producen secreciones mucosas que drenan hacia el exterior a través de la nariz. Vemos como ahí la mucosidad pues simula cómo está saliendo hacia las fosas nasales. Sin embargo, cuando sucede la inflamación, este ostium o este huequito que es estrecho va a estar, bueno, se va a inflamar y va a obstruir la salida de la mucosidad. Cada seno pues va a tener este ostium, como ya comenté, de forma estrecha y que se abre hacia la cavidad nasal, que es por donde va a salir la mucosidad. Es decir, si se inflama el seno, pues se obstruye el ostium y va a aumentar el riesgo de infecciones. Es de esta manera como empieza a aparecer la sinusitis. Y bueno, también se tiene que pues a causa de la obstrucción del ostium se van a generar consecuentemente fenómenos que producen vasodilatación secundaria. La alteración del drenaje mucociliar va a permitir pues a las bacterias que lleguen a esta zona persistir, multiplicarse, colonizar y de este modo pues infectar y agravando de esta manera la enfermedad. La infección bacteriana, como ya comenté, va a promover el flujo de leucocitos e incrementar la disfunción del epitelio ciliar y la inflamación de la mucosa. Esto va a agravar la obstrucción del ostium y la alteración del transporte mucociliar. En cuanto a su epidemiología, pues el libro nos comentaba que como parte del grupo de las infecciones respiratorias agudas va a tener una frecuencia muy elevada, va a afectar sin distinción o sin predominio de sexo o edad a toda la población. Y bueno, respecto a un artículo que encontré en internet, no es local, pero pues nos daba datos sobre la epidemiología. Es que algunas estadísticas de los Estados Unidos indicaban que la rinosinusitis aguda afecta aproximadamente a 31 millones de pacientes por año y que de acuerdo a la División Técnica de Información Estadística en Salud, durante el 2007 se solicitaron 46.686 consultas por motivo de rinosinusitis aguda en población mayor de 15 años. También respecto a su triada epidemiológica, el hospedero, reservorio y fuente y portador de estas infecciones pues va a ser el ser humano, que conjunto con el ambiente, como ya vimos que algunos factores irritantes o estaciones del año podrían influir en la aparición de esta enfermedad, más los agentes causales, pues van a ser los desencadenantes de la sinusitis en este caso. Los objetos, solo como excepción, pueden causar transmisión de los virus, ya que también es requisito indispensable que hayan sido contaminados muy recientemente por parte de la persona que tiene la enfermedad para poder transmitirse a la otra. Ahora, ya entrando más de lleno con él. A ver, detente un poquito ahí, Nelson. Vamos a ver. Sí. Vamos a ver. Estás yendo muy bien, ¿eh? Nada más es una pausa de alertar a los participantes y no se nos escape, no se nos duerma. Pero tú vas bien, ¿sí? Mari Carmen Alonso. Aquí estoy. Veo que tengo pendido su micrófono, Mari Carmen, pero no la escuchamos. Ay. ¿No me escucho todavía? Súbale un poquitito más. ¿Ya me Ahí. escucha? Ya le escuchamos, con mucha dificultad. Bueno, creo que ya te voy a subir la misma. A ver, Mari Carmen, háganos una síntesis de los puntos más importantes que Nelson nos acaba de decir. Pues, bueno, para empezar, ¿qué es la sinusitis? Que va a ser la inflamación que además de los senos paranasales de la mucosa nasal, que hay diferentes causas, que la principal es la viral, pero también hay causa bacteriana. La bacteriana, y lo puedes diferenciar por la duración, que la bacteriana normalmente dura menos de 30 días, y hay otras variedades que la crónica puede durar hasta 3 meses, pero igual puede haber personas que tengan episodios recurrentes. Que hay factores de riesgo, porque la principal es la infección viral, la sobreinfección de la flora respiratoria,
pero también las personas que tengan alergias, el estar expuesta a contaminación, personas que tengan anomalías estructurales y problemas inmunológicos. Y pues antes dijo que era, pues que se presentaba de manera igual en ambos sexos, que es una enfermedad bastante recurrente en las personas mayores de 15 años. Y pues ahorita que estaba diciendo los síntomas que están en la diapositiva. Bueno, creo que, o sea, para mí eso fue lo que noté como más importante. Perfecto, perfecto, Mari Carmen. Entonces, estuvo muy bien su síntesis, nada más debo complementar con 2 o 3 cositas, ¿sí? La primera, la sinusitis habitualmente no es una enfermedad primaria, es una enfermedad secundaria, como también lo es la otitis media. Claro, hay excepciones desde luego, pero en términos generales, tanto la sinusitis como la otitis media, ¿sí?, son enfermedades secundarias, excepto las virales. En muchos cuadros rinofaringios, ¿sí?, la mucosa de los senos paranasales participan de la inflamación de la rinofaringitis como un proceso normal. ¿Sí? Algunas, por ejemplo, la influenza, pues generalmente se acompañan de congestión de toda la mucosa de la zona. Entonces aquí el punto de interés no son las sinusitis o las rinofaringitis con sinusitis, que son de etiología viral, porque la gran mayoría de ellas van a acabar, al igual que la evolución natural de la mayoría de las rinofaringitis, cediendo en un lapso de alrededor de una semana. Entonces, ¿cuál sería el problema aquí? Pues la sinusitis, las complicaciones bacterianas, las sobreinfecciones bacterianas, mucho tiene que ver, como bien nos lo dijo Nelson, con los mecanismos de producción de moco y drenaje de los senos paranasales. Entonces, cuando hay una sobreinfección bacteriana, no siempre se inflaman todos los senos paranasales, aunque hay ocasiones de pansinusitis. Habitualmente son los que participan, son los más grandes, el frontal sobre todo, los senos etmoidales, ay Dios mío. Los maxilares son los que generalmente más participan, ¿no? Pero en un momento dado puede participar cualquiera, ¿no? Y también hay complicaciones que pueden ir acompañando a la sinusitis. Entonces, en realidad las que nos interesan son las que no son virales, porque son las que tendríamos que intervenir de alguna manera desde 2 puntos de vista, favoreciendo el drenaje y combatiendo la sobreinfección. Y el otro punto es que habitualmente, porque es una zona que está colonizada por bacterias, las infecciones son polimicrobianas. No es una sola bacteria, sino que son muchas bacterias las que entran ahí, entre las que participan también los anaerobios, todos los que están ahí arriba colonizando la mucosa nasal. Pero aquí la clave, y seguramente cuando veamos el tratamiento también vamos a ver que a pesar de que los agentes etiológicos son polimicrobianos, los tratamientos generalmente antibióticos son monoterapias, porque la gran mayoría de lo que coloniza la vía respiratoria superior es susceptible a los beta-lactámicos de primera generación, de segunda generación y claro, a los más avanzados. Entonces, veremos que nuestro tratamiento va a ser muy parecido a otras infecciones de vías respiratorias cuando requerimos de los antibióticos, ¿no? Vamos a ver que el tratamiento se va a parecer al de la faringoamigdalitis, hablando de los antibióticos, aunque ahí las medidas no farmacológicas juegan un papel muy importante. Adelante, Nelson. Bien. Bueno, ahora hablando ya, a entrar de lleno con los síntomas, con todo lo que trae consigo la enfermedad, pues vamos a hablar del cuadro clínico. Aquí se debe de sospechar la presencia de sinusitis cuando se identifica rinorrea, o sea, secreción nasal, mucopurulenta, retrofaringia y tos de predominio nocturno, luego de 7 días de evolución de una rinofaringitis. Aquí es donde vemos que pues puede evidentemente salir o presentarse como una complicación de una rinofaringitis, o como vimos en la clase pasada, ¿no? La faringoamigdalitis puede
puede, a través de sus complicaciones, pues desencadenar un cuadro de sinusitis. También se presenta en un 20 al 50% de los casos, hay presencia de fiebre. En los más pequeños, o en los escolares y adultos, es frecuente que se presente cefalea, dolor retroocular y en el área de los senos afectados. Por otra parte, en los más pequeños, ¿no? En los niños, el cuadro clínico pues, puede adoptar 3 modalidades de presentación, ¿no? Desde el menos al más severo. Están los síntomas persistentes, en donde encontramos rinorrea, tos, obstrucción nasal, con presencia de más de 10 días, pero menos de 30 días. Los síntomas severos, donde hay fiebre persistente a mayor de 38.5 grados, de 3 a 4 días, con rinorrea mucopurulenta. Y pues el empeoramiento de estos síntomas va a suceder cuando haya una mejoría inicial del cuadro, pero una reaparición de fiebre elevada y presencia de rinorrea purulenta. Otro dato que no coloqué aquí, pero que también considero importante, es que, por ejemplo, la guía de práctica clínica nos menciona que para poder sospechar también de este cuadro de sinusitis, es que ahí se dividían los síntomas en 2 grupos, ¿no? Síntomas mayores y síntomas menores. Entre los síntomas mayores, aquí nos decía rinorrea purulenta, obstrucción nasal, entre otros. Y entre los menores, pues había, aquí tengo una información, fatiga, otalgia, creo que era tos, cefalea y halitosis. Entonces, cuando en la clínica se observan 2 síntomas mayores o un síntoma mayor y 2 síntomas menores, pues se puede guiar, o podemos establecer ya que hay presencia de un cuadro de sinusitis. No le cambies cuando termines, por favor. En este ya estuvo. Le cambio el siguiente. A ver, yo quiero nada más hacer notar lo siguiente. Del lado derecho de la diapositiva, lo que está en verde, ¿sí? Nos ponen ahí las modalidades que pueden adoptar en los niños, pero también son modalidades de los adultos, ¿no? Entonces nos tienen puesto síntomas persistentes. Si ustedes se dan cuenta, rinorrea, tos y obstrucción nasal son los datos del catarro común o del COVID leve, ¿no? O de influenza leve también podría ser, cualquiera de esas, o de cualquier enfermedad que se transmita por vía respiratoria que tenga un cuadro que inicie con vía respiratoria. O sea, rinorrea, tos y obstrucción nasal es algo que habitualmente acompaña a muchas de las infecciones del tracto respiratorio alto. Pero aquí Nelson nos está diciendo, y eso es un punto muy importante y además un criterio para pasar del tratamiento sintomático al tratamiento no sintomático, ¿sí? Cuando estos cuadros estos datos de rinofaringitis, ¿sí?, se prolongan más allá de 10 días, hay que empezar a pensar que hay algo que está haciendo que esos datos clínicos se prolonguen más de 10 días, sobre todo en los niños, porque en los niños a veces es difícil recabar o tener los otros datos clave de sinusitis. Entonces, cuando los datos rinofaringios duran más allá de 10 días, hay que pensar que hay una complicación de la fase aguda, y la primera de las principales que hay que pensar es sinusitis, ¿sí? Y es ahí donde empezamos a pedir estudios o a dar tratamientos, ¿sí?, sin realizar estudios. Y luego, obviamente, pues los datos propios de la sinusitis, que son la retrodescarga purulenta, la halitosis, ¿sí?, la tos nocturna, ¿sí?, que son los que finalmente nos concluyen con el cuadro clínico. Adelante, Nelson. Y pues aquí incluí una tabla en donde nos habla de las complicaciones, que pues generalmente van a existir datos de complicaciones como alteraciones en los ojos, de las órbitas y alteraciones faciales. Aquí principalmente pues lo dividen también como por estadios, ¿no? En donde la más común es la celulitis periorbitaria o preseptal, en la cual se va a observar en la clínica edema de
párpado superior sin cambios visuales o extraoculares, es decir, es una complicación no tan grave a comparación de las siguientes. La celulitis orbitaria o postseptal, en donde se va a encontrar edema palpebral y periorbitario, proptosis, quemosis, movimientos extraoculares limitados o pueden o no pueden estar limitados. También podemos encontrar absceso superióstico, en donde el desplazamiento del globo ocular es hacia abajo y lateralmente. Hay afectación de los movimientos extraoculares y de la agudeza visual. También tenemos el absceso orbitario, en donde hay una proptosis grave, oftalmoplejía completa, afectación de la agudeza visual que puede progresar a ceguera irreversible si no es tratado. Y trombosis del seno cavernoso, en donde hay presencia de dolor orbitario, equimosis, proptosis, sepsis, oftalmoplejía y puede progresar al ojo contralateral. Esas son las más importantes. Ahora bien, para ya, una vez conocido el cuadro clínico, para establecer el diagnóstico, es que generalmente al tratarse de síndromes respiratorios, pues el diagnóstico es eminentemente clínico, generalmente no se ocupa de estudios de imagen, ya que algunos de ellos pues no están justificados en este caso. Y usualmente, como comenta aquí, pues no se requieren radiografías. En los niños menores de 1 año de edad, la radiografía pues no es conveniente, ya que pues los senos maxilares o los senos paranasales pues están poco desarrollados. Entonces, cuando se observa en la radiografía puede verse una imagen opaca que podría confundir entre una verdadera sinusitis o nada más el seno maxilar del niño que está poco desarrollado. Por otra parte, el cultivo de las secreciones paranasales deben tomarse nada más en casos excepcionales, como por ejemplo cuando el tratamiento de inicio no nos está favoreciendo digamos, la curación de la enfermedad o existen complicaciones. En este caso, pues como recordar la diapositiva anterior, al saber que el diagnóstico es eminentemente clínico, pues se debe observar rinorrea purulenta, obstrucción nasal uni o bilateral, dolor facial, hiposmia, anosmia y fiebre en estos casos. También es importante saber hacer la diferencia, ¿no?, del diagnóstico diferencial entre sinusitis y rinitis alérgica, ya que, pues, como se comentó en diapositivas anteriores, pues, suelen ser, pues, muy similares. También hay que ver si no existen cuerpos extraños en la cavidad nasal, pólipos e infecciones dentales. Ya pasando al tratamiento farmacológico y no farmacológico, pues la base integral del tratamiento pues van a ser los antibióticos. Sin embargo, pues se va a recomendar los antimicrobianos solo con pacientes que tengan enfermedad severa, es decir, una fiebre mayor a 39 grados centígrados o con ataque al estado general por más de 3 a 4 días. También en aquellos pacientes que tengan síntomas persistentes de más de 10 días y aquellos que luego de una mejoría transitoria regresan con fiebre, malestar, constipación nasal y rinorrea, ¿no? Es en estos casos en donde se va a elegir el tratamiento con antibióticos y pues como comentó el doctor, en primera instancia la de primera elección es amoxicilina, 500 miligramos cada 8 horas durante 10 a 14 días. O en su caso, trimetoprima con sulfametoxazol de 160 de trimetoprima y 800 miligramos de sulfametoxazol cada 12 horas, en el mismo rango de días, ¿no?, de 10 a 14. En caso de que pues, haya alergia o intolerancia a los antibióticos antes mencionados, pues se puede establecer un esquema de tratamiento con doxiciclina, 100 miligramos cada 12 horas durante el mismo periodo de días. Se podría optar por acitromicina 500 miligramos por 3 días o claritromicina en 500 miligramos también cada 12 horas. El tratamiento no farmacológico pues principalmente se basa en evitar los factores de riesgo como pueden ser los irritantes, la polución, el humo del tabaco, los alergénicos que puedan pues detonar en otra infección o que puedan agravar la sinusitis. También se recomienda el incremento de la ingesta de líquidos y mantener una alimentación adecuada. Por lo general los de tipo viral, al cabo de algunos días, pues vamos a notar mejoría. Sin embargo, también para combatir la fiebre o el dolor, se prescribe paracetamol
en una dosis de 500 miligramos por vía oral en caso de fiebre o dolor. Y naproxeno en 250 miligramos o naproxeno en 250 miligramos cada 12 horas por vía oral durante 5 a 7 días. A ver, regresa a la anterior. ¿Esta, doctor, o en el de...? La anterior, el diagnóstico. Aquí está. Tú las estás pasando, ¿verdad? Sí, sí, sí. Sí, o sea, entonces, vamos a preguntarle a Irving. Irving. Hola, doctor, buenos días. Buenos días, Irving. Irving, ya nos dijo muy claramente Nelson que en los casos de sinusitis aguda el diagnóstico es eminentemente clínico, ¿sí? Que habitualmente no requerimos de hacer nada más cuando tenemos sobre todo los criterios que nos dan respecto al número de datos clínicos mayores y menores. Con eso ya es suficiente para que estemos autorizados a darle tratamiento de sinusitis. Pero seguramente hay excepciones, ¿sí? Irving, ¿cuáles serían las excepciones para ir más allá de los datos clínicos? Pues supongo que si hay algún otro síntoma que podríamos inferir que es alguna complicación. Perfecto, a ver, Irving, hasta si tenemos datos de alguna complicación, pues tendremos que ir más allá de, sobre todo para el diagnóstico de la complicación, porque no todas las complicaciones son clínicamente muy evidentes. Ya nos dijiste, es un criterio. Evidencia de complicaciones. ¿Cuál sería otro? Si alguien le quiere ayudar, puede levantar la mano, ¿eh? ¿La cronicidad puede ser? Esa es sinusitis crónica. Sería otro criterio para ir más allá de los datos clínicos. Ahí vas en buen camino. ¿Otra? En la misma línea de la cronicidad, pero antes. Ahí te voy a echar una ayuda. Las recurrencias frecuentes, ¿sí? Entonces, Okay. complicaciones, cronicidad, recurrencias frecuentes. Nos falta una que va a ser la más común que les va a tocar a ustedes en primer nivel. Te lo digo yo. La falla al tratamiento, ¿sí? Entonces, iríamos más allá de los datos clínicos cuando los datos clínicos no nos ayudan mucho. Cuando hay falla terapéutica, cuando hay recurrencia o cuando hay cronicidad. Cuando hay recurrencia, cronicidad, generalmente hay otros factores que son anatómicos los que lo están propiciando. Entonces tenemos que ver cuáles son esos factores anatómicos. Generalmente son problemas obstructivos de la nasofaringe, ¿no? O desviaciones del tabique nasal o hipertrofia del tejido linfoideo de la zona. Y ahí implicaría otras cosas. En este caso, aquí los puntos que nos competen con ustedes son el diagnóstico y el tratamiento de la sinusitis aguda y los criterios para referir al paciente a otro nivel de atención o con el especialista, que ahorita los vamos a ver cuando Nelson nos ponga la última diapositiva, ¿no? Muy bien, gracias. Y la última pregunta es para Daniela, Regina. Sí, doctor. Daniela, si tenemos que solicitar otras cosas para establecer el diagnóstico de la sinusitis, no de las complicaciones, el diagnóstico, ¿qué le pediría? Pues había mencionado que pues radiografías o
o resonancias, creo, pero que no era Bueno. para niños, para menores de 1 año de edad no se recomendaban, solo para mayores de 1 año. Bueno, hay excepciones, ¿no? Pero en términos generales, los menores de 1 año de edad, sus senos paranasales están tan poco desarrollados que también es poco probable que tengan sinusitis. Esa es la otra, ¿no? Si no hay senos paranasales, no hay sinusitis. Entonces, en el primer nivel de atención, la radiografía de senos paranasales, y nos dijo 2, aunque son 3 proyecciones, pero con 2 generalmente es suficiente, es el siguiente paso que habitualmente pedimos. La resonancia magnética seguramente nos ayudaría, pero es un exceso. Porque antes de la resonancia magnética, Daniela, hay otro estudio que podría ser inclusive el estándar de oro para el diagnóstico nosológico de la sinusitis. ¿Cuál sería? También es un estudio no de... sé si, no creo que no era cultivo, creo que ese me estoy nosológico. confundiendo con lo que leí. Nosológico. Nosológico, no he dicho etiológico, nosológico. La No hemos tomografía tocado la etiología. ¿Será? ¿Cuál? La tomografía computarizada. Claro, la tomografía axial computarizada, inclusive simple. Con la tomografía computarizada simple de senos paranasales, podemos saber si la mucosa está crecida o no está crecida y si el seno paranasal tiene o no tiene líquidos. Ahorita les voy a mostrar algunas imágenes que están en internet. Gracias, Daniela. Y por último, Jesús Eduardo. Sí, aquí estoy, doctor. ¿Qué me puedes decir del diagnóstico etiológico? ¿Hay manera o no hay manera? ¿Se refiere al cultivo? No me refiero. Bueno, pues, ¿cuándo tomaríamos cultivo, Jesús Eduardo? ¿Y de dónde y cómo? Yo estaba pensando, de hecho, tenía una pregunta con respecto a eso. Es que, por ejemplo, un paciente que llega, ¿no? Y tiene, no sé, o sea, todos los síntomas, o sea, rinorrea, pero, o sea, esos son síntomas del catarro común, ¿no? Que dura pocos días. Entonces, nosotros, ¿cómo vamos a diferenciar si es sinusitis o si es otro? Entonces, como que, pues, eso estaba pensando, ¿no? En el caso de la pregunta de usted, pues sería, yo pensaba simplemente como que, no sé si esperar a si los síntomas persisten. Y si persisten por más de 10 días, recuerdo haber dicho, o sea, recuerdo haber escuchado que ya, ya pedir otros tipos de diagnósticos, como el cultivo o lo que había dicho mi compañera de la radiografía o la tomografía, pero no estoy seguro. A ver, después es que ya dijimos cuáles son las condiciones para ir, cuáles son los criterios para ir más allá. Jesús Eduardo, te los recuerdo, ¿sí? Falla el tratamiento, recurrencia, cronicidad y complicación. Si hay alguna de esas cosas, tengo que pedirle otras, ya no me quedo solo con la clínica. Para el diagnóstico, dijo Daniela, son 2 los estudios que con eso ya no tenemos que ir más allá respecto al diagnóstico. La radiografía de senos paranasales y axial computarizada. Ahora yo pregunté si en alguna condición nos atreveríamos a ir por la etiología de la enfermedad. Cuando no haya respuesta a los antibióticos para saber qué es lo que lo está causando, para ver si hay que cambiar el tratamiento farmacológico. ¿Quién habla? ¿Quién habla? Mari Carmen. Mari Carmen. Mari Carmen. Fíjese que su respuesta es lógicamente correcta. ¿Sí? Lógicamente, cuando hay falla al tratamiento. ¿Sí? Cuando hay alguna complicación a distancia. ¿Sí? Esa sería una respuesta lógica, pero aquí sería cuál es el problema, porque ahora a Mari Carmen le voy a preguntar
¿de dónde le tomaríamos el cultivo? Bueno, pues Nelson dijo que de la secreción, dijo... A ver, ya le metí en un problema. Bueno, ya para no ir más adelante, le vamos a preguntar a Nelson, a ver si él nos puede resolver este asunto, y si no, pues creo que yo tengo la respuesta. A ver, Nelson. Bueno, pues comentaba que, bueno, como dice aquí en el texto, ¿no? El cultivo debe hacerse nada más en casos especiales. Y pues... ¿Y de dónde, Nelson, de dónde le vamos a hacer ese cultivo en casos especiales? Pues dice ahí punción de los senos paranasales con una técnica específica, ¿no? Exactamente, ahí está. Ya nos dio. Y esos casos especiales habitualmente no son la primera falla del tratamiento, ¿no? Sino que estamos pensando en una etiología rara, estamos pensando en hongos, ya le dimos 2 ciclos de tratamiento y no responde, porque habitualmente la falla del tratamiento no se debe a resistencia a los antibióticos, sino se debe a problemas físicos en el drenaje de los senos paranasales. Pero pues el sitio para recuperar los agentes infecciosos, que además no tiene mucha utilidad, porque vamos a encontrar muchos, generalmente es polimicrobiano, ¿sí? Pero si necesitamos tomarle un cultivo, tendría que ser por punción de los senos paranasales. Obviamente, no le puedo puncionar todos los senos paranasales, ¿no? El seno esfenoidal, pues no se lo voy a poder puncionar, no le voy a llegar allá, ¿no? Además, ese sería una sinusitis grave, ¿no? Entonces, si quiero tomarle un cultivo, sería por punción de los senos paranasales y ya no lo podemos hacer nosotros. Generalmente eso se usa con fines de investigación. En la práctica cotidiana habitualmente es poco socorrido. No lo necesitamos hacer, es cuesta trabajo y el resultado no nos ayudaría mucho, porque lo más probable es que encontremos varias bacterias y otras no las podamos recuperar, porque habitualmente no pedimos cultivos para anaerobios. Entonces va a ser excepcional que pidamos un cultivo del contenido purulento de los senos paranasales. Y el cultivo de lo recabado de las fosas nasales no sirve, no nos ayuda, siempre va a estar positivo, ¿sí? Entonces no hay que pedirlo, ¿sí? ¿De acuerdo? Adelante, Nelson. Bueno, ya mencioné el tratamiento y aquí está la tablita, pues, para identificar al fármaco, al grupo al que corresponden, el mecanismo de acción y pues las dosis que nada más hay que reiterar. En este caso, pues el de primera elección o el de primera línea es la amoxicilina, pertenece a los antibióticos beta-lactámicos y pues se encarga de inhibir la síntesis de la pared celular de las bacterias en una dosis de 500 miligramos cada 8 horas de 10 a 14 días. En conjunto, la trimetoprima con el sulfametoxazol, ambos son antimetabolitos. El sulfametoxazol también pertenece al grupo de las sulfonamidas, ya más específicamente, y pues se encargan de interferir ambos se encargan de interferir en el metabolismo, pues, de las bacterias, ¿no? En este caso, la trimetoprima pues inhibe la reducción del folato y su utilización, y el sulfametoxazol pues inhibe de forma competitiva la utilización del ácido para-aminobenzoico en la síntesis de hidrofolato. De esa manera inhibiendo en primera instancia a la enzima dihidroteurato sintetasa. Y pues su dosis ya la comenté, 160-800 miligramos cada 12 horas de 10 a 14 días. Y en casos en donde el tratamiento de primera línea no sea eficaz, pues se recomienda doxiciclina, que pertenece al grupo de las tetraciclinas, cada 100 miligramos cada 12 horas durante 10 a 14 días. La acitromicina y la claritromicina, que ambos son parte del grupo de los macrólidos, y junto con la doxiciclina, pues se encargan de inhibir la síntesis de proteínas. Respecto a la acitromicina, pues son 500 miligramos por 3 días y la claritromicina 500 miligramos cada 12 horas por 10 a 14 días. Y bueno, ya como parte pues, en esto de educación para la salud y prevención, pues la prevención debe hacerse básicamente siguiendo 4 puntos importantes, que es prácticamente
algo que hemos estado o que nos han exhortado a poner en práctica estos últimos meses o este último año en contra de la enfermedad del COVID-19, que pues prácticamente nos dice educación higiénica, el lavado de manos, evitar aglomeraciones cuando hay épocas de epidemia digamos de la enfermedad, o evitar contacto con los enfermos para evitar así una mayor diseminación de la enfermedad. Y en cuanto a la rehabilitación, el pronóstico, generalmente el pronóstico es favorable. Si existe un adecuado manejo de la enfermedad, el pronóstico va a ser pues favorable. Sin embargo, cuando hay pacientes que presenten complicaciones, va a depender de la prontitud y lo apropiado del manejo que se le prescriba al paciente. Y la rehabilitación, se estima que el tiempo de recuperación es cerca de unos 7 días, que generalmente no ocasionan incapacidad laboral o incapacidad para realizar otras actividades. En los casos en los que exista un ataque al estado general y fiebre, bueno, se puede considerar un promedio de 3 días de incapacidad laboral, aunque por lo general pues no pasa a más. Y bueno, eso fue todo con relación. A ver, Nelson, pregunta. Sí revisaste la guía de práctica clínica, ¿verdad? Sí. Sí, porque estoy viendo cosas que están pues iguales, ¿no? Algunas están diferentes. Entonces, lo único que voy a quitar, tú no muevas nada, yo voy a quitar ahorita nada más para que veamos algunas radiografías y algunas cosas que no están ahí en las diapositivas. Algunas las dijiste, ¿no? Pero vamos a ver los criterios de referencia. Muy bien, esta es la guía de práctica clínica, ya la ven, ¿verdad, Nelson? Sí, ya se ve. Aquí están los criterios de referencia y hay criterios de referencia urgentes y criterios de referencia ordinarios. ¿Cuáles son los criterios de referencia urgentes? Pues son los relacionados con alguna complicación. Generalmente complicaciones, ¿sí?, que nos hacen sospechar involucro del sistema nervioso central, ¿sí?, afectación, trombosis o trombosis del seno cavernoso. Esos serían los datos clínicos que nos hagan sospechar que ya hay un compromiso del sistema nervioso central o del ojo, o sea, más allá de los senos paranasales, pues sería un envío urgente al segundo nivel, porque aquí lo que urge es ver si tiene o no la complicación. Pues, ¿cuáles son los datos? Pues alteraciones visuales, ¿sí?, datos de celulitis periorbitaria, edema facial, que nos puedan sugerir que la enfermedad no está respondiendo y que está avanzando localmente, y datos de alteraciones del sistema nervioso central o francamente de meningitis. ¿Sí? Estos ameritan un envío urgente. Envío ordinario, que no respondan al tratamiento, y habitualmente no responden al tratamiento porque hay un factor predisponente que no fue un catarro, que habría que ver cuál es, ¿no? Ya les dije 2, hipertrofia de adenoides y desviaciones del tabique nasal, que son los más comunes, ¿sí? La recurrencia, que se relaciona también con los factores, ¿sí? Si hay infecciones oportunistas, entonces estamos hablando de que probablemente el huésped sea un huésped especial o un hospedero especial, un hospedero inmunocomprometido, ¿sí?, o que sea diabético y que estemos pensando que tenga hongos allá, ¿no? Bueno, cuando esto suceda, cuando la calidad de vida esté afectada, habitualmente esto no sucede, y luego pues pacientes con factores predisponentes como son linfoma, leucemias, cáncer, ¿no? Estos serían los criterios para mandarlos al segundo nivel de atención. Y luego la vigilancia después del tratamiento. 7 días de tratamiento antibiótico.
están autorizados a citar a su paciente para volverlo a revisar. Ya nada más para que no se queden en blanco, pues aquí está una radiografía de senos paranasales, una radiografía de cráneo. Creo que esa es la de Cadwell, donde estamos viendo aquí los senos frontales. Aquí está normal y aquí está lleno de líquido, ¿no? Vemos inclusive la interfase entre líquido y aire. Tiene una sinusitis maxilar. Vamos a ver si hay otra por acá. Bueno, aquí está otra imagen marcada con una flecha. Exacto, ya me llegó otra. Aquí está. Sinusitis maxilar, la están marcando, ¿no? Y luego una tomografía. Estamos viendo un seno paranasal normal. Y aquí estamos viendo un seno paranasal ocupado. Normal y ocupado. Muy bien. ¿Alguna pregunta, duda o comentario? Ya puedes regresar a tu presentación, Nelson. Sí, doctor, yo tengo una pregunta. A ver, ¿quién es? Prende tu cámara. Irving. Irving. A ver, Irving. Sí, con lo que mencionó ahorita de los envíos urgentes, eso es después de sospechar que el paciente tiene sinusitis, ¿no? O sea, después del diagnóstico. No, fíjate que no. En realidad, ahí hay condiciones que obligarían prácticamente en todos los casos a enviar al paciente, ¿no? Porque estamos hablando de una enfermedad que ya no se debe tratar en el primer nivel. ¿Sí? Vamos a ver. Ok. Entonces, claro que si tienes el diagnóstico de sinusitis y te encuentras con eso, pues lo mandas. Pero, por ejemplo, si te llega un paciente con celulitis preorbitaria, pues ya no importa si tenía o no sinusitis antes, ¿no? Tienes que mandarlo. Si te llega un paciente con datos de trombosis del seno cavernoso, que nos dijo Nelson cuáles eran, ¿sí? Básicamente proptosis del ojo, ¿no? Pues tienes que mandarlo aunque no sepas si tiene o no sinusitis. Si tienes un paciente con confusión mental, que no es un adulto mayor y que no lo tenga crónicamente, o algún dato de meningitis, lo tienes que mandar, aunque no hayas hecho el diagnóstico de sinusitis. O sea, las condiciones de envío agudo ahí son condiciones que si se cumplen en cualquiera de las patologías, tenemos que mandarlo. Ya no importa la que estaba antes. Requieren atención las que están ahorita y requieren investigación. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, un catarro común y tengo alguna de esas condiciones, lo tengo que mandar. Si yo no tengo ningún antecedente de enfermedad y de repente me llega un paciente con alguna de esas condiciones, lo tengo que mandar. O sea, son condiciones que ya por sí mismas requieren una investigación y un tratamiento en el segundo nivel. Pero son condiciones que habitualmente van asociadas, que pueden ir asociadas a sinusitis, por eso las ponen allá. ¿Sí? Porque si tienes un paciente con sinusitis y aparece esto, pues las relacionas no necesariamente tienen que ser debidas a eso, ¿no? Pueden venir acompañando otras cosas o llegar solas. No sé si quede claro. Las de envío agudo son sí o sí los mandas, independientemente de lo que tengan de demás o lo que hayan tenido antes. ¿Está claro? Sí, doctor. ¿Alguien más? Muy bien, entonces vamos, Nelson, a ver a la otitis media.
que es otra enfermedad que tiene que ver con la obstrucción de algún agujero. ¿Sí? Sí. Factor predisponente el catarro y obstrucción de otro agujero, pero además posiciones anatómicas, ¿no? O posturas anatómicas. Adelante, Nelson. Bien. Bueno, ya para comenzar con la otitis media, se trata también de una inflamación del oído medio de inicio súbito y que ahí pues va a ser presente líquido en la cavidad del oído medio y se asocia con signos y síntomas de inflamación local como fiebre, entre otros que vamos a ver pues más adelante, ¿no? Aquí en la imagen pues vemos a la izquierda un oído medio saludable en donde pues prácticamente no tiene ninguna secreción, está todo digamos limpio como debería de estar y pues a la derecha está lleno de secreciones que pues más adelante voy a ir comentando. En cuanto a esa etiología, bueno, igual es de causa viral primaria generalmente, ¿no? Representan el 41% de los casos de otitis media aguda, en donde se ven implicados pues 3 virus principalmente, que es el virus sincitial respiratorio, el virus de la parainfluenza y la influenza. También puede haber presencia de bacterias, ¿no? de causa bacteriana, en donde pues la que tiene mayor presencia o mayor frecuencia es el Streptococcus pneumoniae, en donde los serotipos principales que afectan en el ser humano es el 6B y el 19F. En correlación a los factores de riesgo, vamos a ver que existen 2 grupos, ¿no? Los factores ambientales y los factores pues del huésped. Los factores ambientales, como sabemos, bueno, como vamos a hablar, bueno, voy a hablar más adelante, la otitis media aguda, pues es una enfermedad que es común en niños, entonces muchos de los niños que asisten a guarderías pues pueden verse infectados, ¿no? Cuando se relacionan con otros niños mientras están jugando, etcétera, pueden llevar al desarrollo de la infección. Cuando la lactancia materna está ausente a menor o es menor a los 3 meses de edad del infante, también puede predisponer a que aparezcan este tipo de infecciones. Cuando hay una exposición al humo del tabaco y en los meses de invierno, pues pueden exacerbar, digamos, la probabilidad de infectarnos de esta enfermedad, ¿no? Y cuando hablamos de los factores del huésped, pues pueden haber factores genéticos, también pueden haber inmunodeficiencias en los pacientes, atopia, reflujo gastroesofágico, perdón, y las malformaciones congénitas, que pues van a hablar, es parte de las... No le cambien el segundo termine. Ok, y bueno, podemos ver en el paladar hendido o en el síndrome de Down, que es específicamente, por ejemplo, los niños que tienen síndrome de Down, generalmente desarrollan esta infección, ya que, por ejemplo, en la fisiopatología vamos a ver que la estructura que está implicada pues es la trompa faringotimpánica o trompa de Eustaquio. Entonces, en estos niños el desarrollo de la trompa pues está defectuoso y va a generar una mayor probabilidad de que la infección pues se vea presente. Otros factores de riesgo pues, van a incluir una edad menor a 2 años, como ya comenté, es mayor en los menores, antecedentes familiares de otitis media aguda y un nivel socioeconómico bajo. A ver, José Miguel, vamos a platicar. Prende tu cámara, José Miguel. A ver, yo no sé si ya me ve. Bueno, tu foto. Ahí está, ya. Ya. A ver, José Miguel, mira, en la tabla donde dice factores de riesgo, ¿sí? Nos tiene puesto factores de riesgo para otitis media aguda. Aquí siempre estamos hablando de agudo, porque crónico ya no es para el primer nivel, ni es para el médico general, ni es para el infectólogo, es para el otorrino. Y aquí pues no estamos formando otorrinos. Entonces me voy a referir a la tabla, ¿sí, José Miguel? Y dice factores de riesgo. Y ahí vamos a ir uno por uno. Asistencia a guarderías. ¿Por qué la asistencia a guarderías es un factor de riesgo para otitis media? Bueno, pues yo creo que, como dijo Nelson, cuando un niño asiste a una guardería, pues está en contacto con muchos otros niños y pues los niños pues tienen secreciones, tienen saliva, tienen fluidos y eso se contacta, o sea, el otro niño hace contacto con eso y así se lo van pasando y realmente no hay es indiscriminado pues como que esa transmisión es más factible que se dé, porque pues, por esa misma convivencia cerrada.
el factor de riesgo directo de una guardería es que les pase ¿qué? Que tengan ¿qué? ¿Qué enfermedad? ¿Otitis o otra? Yo pienso que otra. ¿Cuál Alguna es la enfermedad otra? viral, por ejemplo. ¿Cuál es la enfermedad viral más frecuente en la infancia? ¿Gripe? Exactamente. Claro, una gripe y ese niño que tiene la gripe, pues no se estornuda o sus mocos y eso se lo pasa a otro y así. Entonces, vamos a puntualizar, José Miguel y Nelson. La asistencia a guarderías, pues, junta varias cosas, ¿no? Primero, niños pequeños, jóvenes, niños que no tienen nada escrito en su cuaderno inmunológico y todo lo que les llegue, ¿sí? Y que sea potencialmente patógeno, les va a llegar, les va a enfermar, van a escribir en su libro inmunológico, lo van a recordar y se va a ir. Primer factor, son niños pequeños que están agarrando una experiencia inmunológica con la vida. Segundo factor, la congruencia de muchos iguales a ellos. Cuidados por adultos. Un adulto por 10 niños. O sea, el hacinamiento, entre comillas, ¿no? ¿Sí? Y tercer factor, bueno, y el otro tercer factor, lo que tú dijiste, la conducta de los niños, ¿no? Están pasando todos sus mocos y sus salidas. Entonces, ese es un factor de riesgo para que los niños tengan rinofaringitis. En una guardería, los niños se llaman mocosos, porque los niños que van a la guardería siempre tienen catarro. Sí. Por eso se llaman mocosos. Por eso les decimos mocosos. Siempre están con sus mocos, ¿no? Entonces, Nelson nos dijo que el principal factor de riesgo para otitis es tener catarro. Entonces, ahí están encadenadas dos cosas, ¿no? Los catarros frecuentes, y los catarros frecuentes aumentan la probabilidad de que una de ellas tengamos otitis. Luego, el siguiente punto, lactancia materna ausente o menor de 3 meses. ¿Por qué la lactancia materna ausente o menor de 3 meses es un factor de riesgo? Por esto mismo que, como sabemos que el niño está adquiriendo defensas, la leche materna pues tiene inmunoglobulina A y otras pues, defensas que tiene la madre, ¿no? Y se pasan al niño. Entonces, al haber esta carencia de, pues en primera de nutrientes y en segunda pues de estas inmunoglobulinas, el niño queda más a su riesgo, ¿no? O sea, menos protegido de todo esto. Bien, para ustedes esto va a ser una verdad absoluta. Así lo van a dejar. Lo que tú dijiste es correcto, es una verdad absoluta, pero vamos a reflexionar sobre el punto y no me hagan caso porque es posible que yo esté equivocado. Yo no estaría muy de acuerdo con que la lactancia materna sea un factor preventivo si la toman o de riesgo si no la tienen. Porque para empezar, la lactancia materna, pues estrictamente la damos los primeros 6 meses, algunos se llegan hasta el año, los menos se llegan a más de un año y algunos hasta los 3 y los 4 porque me ha tocado verlos, ¿no? Entonces, lo común es que la lactancia materna esté dentro del primer año de vida y lo más común es que esté dentro de los primeros 6 meses. Y las otitis medias las empezamos a ver después del primer año de edad, salvo excepciones, ¿no? Salvo excepciones, los vemos después del primer año de edad, generalmente, ¿no? Entonces, para mí no checa que la lactancia materna en realidad las pueda proteger directamente, porque los anticuerpos transferidos por lactancia materna, pues cuando llega el momento de ir a la guardería, que es el momento más difícil para las otitis, pues ya fue historia, ¿no? Quizá tenga que ver más con la condición nutricia del bebé, quizá, indirectamente. O sea, aquí hay muchas cosas que conversar, ¿no? Pero vamos a tomar como un hecho y una verdad, porque el papel de ustedes en el primer nivel siempre va a ser recomendar la lactancia materna, que donde sí ha demostrado un beneficio así fundamental y claro, es en abatir las diarreas en el primer año de vida, por el hecho de la lactancia y por el hecho de que es difícil que le llegue al estómago
alguna bacteria si está tomando leche de mama, leche de pecho. Y desde luego su impacto en la nutrición. Entonces ustedes siempre van a recomendar la lactancia materna y este será uno de los beneficios que ustedes tendrán que decir, aunque es más evidente los otros beneficios, ¿no? Bueno, ya no vamos a hablar de la exposición del humo al tabaco, pero sí quiero hablar de los meses de invierno, José Miguel. ¿Por qué los meses de invierno son un factor de riesgo? Pues además de que usted dijo que los niños todo el tiempo están con gripe y que son mocosos, pues exactamente, los meses de invierno son los meses en los que se favorecen las infecciones virales, todas estas enfermedades. Exactamente. Que son más prevalentes. Es la misma razón que de las guarderías. Exactamente. Bien, gracias, José Miguel. Sí. Y nada más quisiera, Nelson, ¿por qué la atopia y el reflujo gastroesofágico son factores de riesgo? Bueno, de la atopia no, ahí lo voy a deber porque no lo investigué a fondo. Pero a ver, nada más dígame, ¿qué es atopia? Ay, se me fue el concepto. A ver, ¿quién ayuda a Nelson? ¿Qué es atopia? Alergia. Pues, lo busqué, ajá, sí. Ajá. Alergia, ¿no? ¿Quién lo buscó? ¿Mari Carmen? Sí, yo es que como lo leí no sabía qué es, lo busqué y decía que era la tendencia a producir anticuerpos frente a alérgenos. Así es predisposición a las alergias. Entonces, Nelson, las atopias, generalmente el asma y la rinofaringitis, sobre todo la rinofaringitis, son un factor de riesgo porque obstruyen los agujeros de drenaje. Hay obstrucción nasal cotidiana o recurrente y ya nos dijiste tú que en el caso de la sinusitis es un factor de riesgo, pero también en el caso de las otitis porque obstruye las trompas y la obstrucción de las trompas es la primera condición mecánica para que se haga un vacío en el oído. Es igual que en la sinusitis. ¿Y el reflujo? Bueno, el reflujo gastroesofágico lo investigué porque me pareció, pues, al principio un poco raro, ¿no? Porque decía qué tanta relación debe tener el reflujo gastroesofágico con la aparición o como desencadenante de la otitis media. Entonces parecía que el reflujo puede generar un reflejo vagal de manera que por otros mecanismos no estaban tan bien explicados, pero nos hablaba de la mayor producción de mucosidades creo que era en la parte de la vía aérea superior. Entonces eso podría a la larga desencadenar otitis media aguda. Yo creo que ninguno de ustedes, porque están muy jóvenes, han tenido alguna vez reflujo. O si alguien lo ha tenido, me puede levantar la mano. Yo sí. Yo sí tengo reflujo. Yo tengo la culpa, ¿no? Solo basta verme para decir que yo tengo la culpa, ¿no? Pero el reflujo, el que ha tenido reflujo, sabe lo que queman ¿cómo se llama? El jugo estomacal cuando sale del estómago. Quema terriblemente. ¿Sí? Es como si estuvieses echando un trago de ácido muriático. Y esa sensación de estar quemado dura varios minutos y después queda inflamada la zona. Pues ya hemos dicho que la inflamación de la zona propicia obstrucción de los sitios de drenaje o la ventilación del oído medio. Entonces es un factor predisponente, ¿no? Adelante, Nelson, sigamos. Sí. Bien, ahora vamos a hablar sobre la fisiopatología que tiene pues la otitis media aguda. Aquí se ve implicado, como su nombre lo dice, el oído medio, en el cual consiste en una cavidad ubicada en la porción petrosa del hueso temporal y medialmente se va a comunicar con la faringe a través de la trompa de Eustaquio o trompa faringotimpánica. No sé si se ve mi cursor, bueno, pues está aquí. Aquí te lo muestra la imagen. Entonces, esta estructura va a tener un papel central en la génesis de la enfermedad de la otitis media. Para recordar sus funciones o para aclararlo, es que se encarga de mantener la presión dentro de la hendidura del oído medio.
y previene el reflujo de contenido de la nasofaringe hacia el oído medio. Es como un mecanismo de protección y se encarga también de eliminar secreciones del oído medio. En la siguiente diapositiva vamos a ver que sobre la fisiopatología pues van a ver como dos vertientes que pueden desencadenar al desarrollo de la enfermedad, que puede ser obstrucción anatómica o una obstrucción funcional. En cuanto a la obstrucción anatómica, pues por diferentes infecciones virales o de las vías aéreas superiores, puede haber inflamación de la mucosa de la trompa faringotimpánica, ya sea por tabaquismo, como vimos, el humo del tabaco puede ser un desencadenante o puede generar predisposición a la enfermedad, alergias, entre otras. Ese sería un caso. En el otro, por obstrucción funcional, en la cual puede haber falla en el mecanismo de apertura, en el mecanismo muscular de apertura de la trompa. Puede ser ya sea por un paladar hendido, en el caso de las alteraciones congénitas, o en los lactantes y los preescolares. Puede también haber un ángulo más agudo, es decir, un poco más cerrado de la trompa en pacientes pediátricos. Eso podría también conducir a que al ser el ángulo, digamos, más cerrado, bueno, todo lo que deba desechar el oído medio al exterior, bueno, pues se va a ver atrapado ahí y puede generar la infección. Y también un fallo en la función ciliar. Sabemos que los cilios sirven como a modo de barrer todos los patógenos, todos las moléculas que son patógenas para nosotros. Y al haber el fallo en esta función, bueno, pues no se va a dar y se van a quedar almacenadas en el oído medio. Y bueno, por otra parte, el antecedente de la infección viral de las vías aéreas superiores pues va a llevar también a una alteración de la función de la trompa de Eustaquio y con ello pues va a provocar inflamación de la mucosa del oído medio. Va a generar un líquido que es un exudado y el mismo que no se va a poder eliminar a través de la trompa de Eustaquio, ya que pues va a estar obstruida por la misma inflamación. Esta inflamación, a consecuencia, va a dar otro factor, es decir, la proliferación de agentes patógenos bacterianos que van a alcanzar específicamente el oído medio para colonizarlo e infectarlo y provocar de esta manera la enfermedad. En cuanto a su epidemiología, la otitis media aguda va a constituir una de las enfermedades en el sector de edad pediátrica como una de las principales respiratorias agudas y pues representa una proporción importante como causa de consulta en atención primaria de la salud. Como ya vimos, su incidencia es mayor en invierno y también generalmente es precedida por una infección viral que se presenta en promedio 3 a 4 días antes de presentarse la otitis media aguda. La frecuencia más elevada es en niños menores de 2 años de edad y pues nada más aquí repetí el cuadrito de los factores de riesgo como para tenerlos en cuenta. Y en el lado derecho de la diapositiva, pues aquí lo obtuve del boletín epidemiológico de pues, la semana 34, en donde a grandes rasgos podemos ver que la cantidad de casos notificados por parte de los organismos de salud, pues sí es bastante amplio. Por ejemplo, los acumulados en masculinos son unos 106.360 casos, en femeninos son 142.183, con respecto a los acumulados del 2020, que son 348.119 casos. Solo para como para dar una conclusión a esto, es que pues efectivamente... Nelson, ¿cuál es Yucatán allá? ¿Cuál es Yucatán? ¿O qué son esos tres que están dentro del cuadro? ¿Yucatán es el de 468 o el de 51? Bueno, si quieres, cuando termines, le pones Yucatán y una flechita. Creo que es el de 468. Porque Yucatán creo que es el penúltimo. Uy, se fue.
¿Sigues acá, Nelson? Te desconectaste. Creo que se le fue el internet, maestro. Vamos a esperar. Doctor, yo tengo una duda. Es que A en ver. la guía de práctica clínica mencionaba igual que el uso de chupones era un factor de riesgo, pero, o sea, se ve porque luego se caen y no los lavan. ¿El uso de qué? De chupones. El uso de chupones sí es un factor de riesgo. ¿Por qué sería un factor de riesgo el uso de chupones? ¿Qué es lo que hace un chupón? Pues, no sé si se deba como que al movimiento o al que los niños lo tienen luego y lo tiran y luego lo levantan y se lo meten a la boca. En realidad el uso de chupones es más factor de riesgo para diarreas que para otitis media. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el chupón es algo que anda rodando por todos lados. Pero el hecho de estar succionando todo el tiempo, día y noche, sí puede generar una especie de presión negativa ¿cómo se llama? En el cábum, y esa especie de presión negativa en el cábum puede generar un vacío. Y un vacío en el oído medio, pues puede propiciar la presencia de mayor líquido. Esa es una de las razones. Pero digamos que si bien es algo que decimos para que no se use chupón, para que no usen el chupón, en realidad no existe una gran diferencia entre el riesgo de tener chupón y no chupón respecto a otitis media. Hay otras cosas más importantes para el chupón, ¿no? Son las diarreas y el que se te vayan para adelante los dientes, que esa es la otra, ¿no? Estar chupa y chupa, se van para adelante los dientes. Pero sí, el chupón es un cuerpo extraño, estás todo el tiempo. Si tú le pones a un niño un chupón para que duerma, lo está chupando todo el tiempo. No lo deja de chupar. ¿Sí? Y el estar succiona, le puede hacer un efecto tipo avión. Seguramente ustedes han subido a algún avión, ¿verdad? Y cuando cambia la presión del oído medio respecto a lo que tenemos en la nasofaringe, nos tapamos, se nos tapan los oídos. Entonces es algo que puede propiciar el chupón. Ok, gracias. En tanto viene Nelson, ¿alguna pregunta o comentario? Y si no, ahorita ubicamos las diapositivas del Nelson y seguimos. Ya estoy de vuelta, doctor. ¿Ya? Sí, es que se fue el internet. Sí, lo supusimos. Si no, ahorita yo iba a seguir con... Sí, ahorita sigo compartiendo. Sí. Doctor, yo tengo una pregunta. Adelante. En este caso de otitis, ¿podría desarrollar, no sé, alguna clase de vértigo? Claro que sí. Acuérdense que ahí tenemos el órgano del equilibrio y la otitis. De hecho, el vértigo puede ser hasta con un tapón de cerumen. A mí me tocó ver adultos mayores, o me tocó tratar adultos mayores siendo pediatra, ¿no? Que llegaban como borrachos, no podían caminar. Y su única molestia era el vértigo. Y cuando los exploraba veía que tenían tapones de cerumen en el conducto auditivo externo, y al quitárselos, dejaban de tener el problema. Entonces el vértigo sí es algo que se puede acompañar por cualquier afectación del oído. Obviamente, si el oído medio está alterado, es más probable. Y si tienes laberintitis, que es algo que puede ocasionar, que puede ser una complicación de la otitis media, la laberintitis, pues sí, sin duda vas a tener vértigo, ¿no? Y vómitos, ¿no? Vértigo y vómitos. Entonces sí, ahí está nuestro órgano del equilibrio y está desde afuera hasta adentro. Adelante, Nelson. Bueno, sí, en la parte, creo que me dejaron de escuchar, fue al comentar el cuadrito de los casos reclamados a la semana 34, que nos ofrece el boletín epidemiológico. Y nada más como conclusión, pues es que los casos, pues sí tienen una frecuencia bastante elevada, como podemos ver, y en el caso de Yucatán, que son los últimos casos que se observan, es que aquí en la semana 34 pues se observan... ¿Es 51? Sí, porque es el penúltimo, ¿no? El último es Zacatecas y este ya es Yucatán.
Bueno, entonces te voy a pedir un favorzote. Cuando termines, le pones allá una flechita, le pones Yucatán de etiqueta y una flechita. Ok, sí. Y vemos en este caso que en las mujeres es más, hay una mayor frecuencia de 1043 casos, en los hombres 805 y en el acumulado del 2020 había 2.369 casos. El cuadro clínico. Bueno, en esta parte, antes del inicio de comentaba que antes del inicio de los síntomas de la otitis media es frecuente que el paciente presente síntomas de una aérea superior. En este caso, los niños mayores con frecuencia se van a quejar de dolor en el oído, que es otalgia, mientras que los lactantes pueden volverse irritables y tiran del oído que está afectado. Los síntomas sistémicos de la infección pueden ser hiporexia, vómito, alteraciones del sueño, diarrea y fiebre. Y pues en este caso, de acuerdo a un artículo que me pareció interesante que me apareció en internet, pues nos mencionaba etapas clínicas de la otitis media aguda, que se divide pues como en 4, ¿no? En esta parte, en la primera es la etapa de tumbotimpanitis, en donde los datos de hallazgos clínicos pues son inespecíficos. A la otoscopía pues se observa discreta hiperemia sobre el mango del martillo, acortamiento del reflejo luminoso y una reducción de la movilidad en la otoscopia neumática. Y puede iniciar con un exudado o un derrame seroso. En la segunda es la etapa hiperémica, en donde se caracteriza por otalgia, malestar general, fiebre mayor o igual a 39 grados centígrados, y la otoscopía muestra una membrana timpánica que está congestionada, opaca, hipoinmóvil y dolorosa a la exploración neumática. La tercera es la etapa exudativa, en donde la otalgia intensa impide el sueño, puede acompañarse de náusea, vómito y anorexia como síntomas sistémicos, así como mialgias, artralgias y en ocasiones diarrea. Hay una fiebre de mayor o igual a 39 grados y en este caso la membrana timpánica pues va a perder las referencias anatómicas, va a haber hipoacusia en frecuencias altas y bajas. Y la etapa supurativa, que ya es como la más grave, por decirlo. Sí. No la cambies. Vamos a conversar esta diapositiva. ¿Cómo vemos el tímpano, Nelson? ¿Con qué lo vemos? ¿Cómo le hacemos para verlo? Bueno, mediante la exploración con un otoscopio, ¿no? A la observación del... Exactamente, con un otoscopio. ¿Tú ya tienes otoscopio? No. No. Hay unos muy baratos, hay que comprarse uno, porque esto es algo que verdaderamente es difícil, ¿eh? Ojalá pudiera ser así, ¿no? Verdaderamente es difícil aprender y no hay manera de aprenderlo si no estamos viendo. La teoría es muy fácil, pero en la práctica no es tan fácil. Por ahí venden unas camaritas ahora, unas camaritas Bluetooth, que no están muy baratas, no están muy caras, que son una especie de manguerita que se conectan al teléfono y con una aplicación uno puede inclusive fotografiar el oído. ¿Sí? Es como un endoscopio. Si ustedes entran a Amazon, ahí lo van a ver. Le ponen otoscopio y les aparecen varias. Pero yo les recomiendo que compren un otoscopio barato. Hay baratos para que empiecen a practicar. Si no, nada más no. Entonces el procedimiento es la otoscopía directa a través del otoscopio. Y ahora hay otras cosas más fáciles, ¿no? Como la camarita que les digo que va al teléfono y que permite hasta tomar una fotografía. El asunto cuando está como la última fotografía, pues no hay ningún problema, ¿eh? Cualquiera hace el diagnóstico, además los datos clínicos habitualmente son muy floridos y habitualmente ya hasta se rompió la membrana timpánica y hay otorrea purulenta o serosa, cualquiera de las dos. Con el último, hasta el final no hay problema, pero las dificultades están antes, ¿no? Nos hablaste de referencias anatómicas, Nelson. ¿Cuáles son las referencias anatómicas? Y te voy a hacer otra petición para cuando termine tu plática. Que le pongas un cuadrito como este
de la membrana timpánica normal. Ah, ok, sí. Allá abajo y a la derecha le puedes poner un cuadrito, le pongas membrana timpánica normal para que veamos la diferencia entre lo que es normal y lo que no es normal. Por ahí hay casi hay dos que están casi normales, que son la 1 y la 3. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son las referencias anatómicas, Nelson? ¿Y cuál es el color? En esta parte uno puede no sé si, creo que sí es en este estadio en donde la membrana timpánica puede verse como abombada, ya no de la misma manera en la que está. Pero eso está Entonces, muy difícil. Está muy difícil que veamos que esté abombada. La verdad es que cuando uno se asoma al oído, ve una bola de pelos y de cerumen, ¿no? No está fácil. Entonces, lo primero, ¿cuál es el color normal del tímpano? Pues se ve como, en las imágenes que puede apreciar, es como no tan transparente, un poquito opaco, ¿no? Pero el color es más, como no tan rojo, exacto, no tan rosadito, es un rosado más o menos. Un rosadito. Es lo primero que tienen que considerar. El color de la membrana timpánica es un rosado, un nacarado. ¿Sí? Un rosado muy bonito. Ese es uno. Y tiene dos referencias que nos permiten saber si la membrana está bombada o está chupada. ¿Cuáles son esas dos referencias? Puede ser el mango del martillo. La impresión del mango del martillo, ¿sí? Que es superior y un poquito posterior. Vemos como un hueso saltado por allá. La impresión del mango del martillo, ¿sí? Y la otra es el cono luminoso. ¿Sí? El cono luminoso, que como su nombre lo indica, es un cono luminoso que es inferior. Entonces, cuando veo un color rosado, una impresión normal del mango del martillo y un cono luminoso, podemos estar hablando de un tímpano normal. Y la otra es la movilidad. Esa está más difícil explorarla. ¿Sí? Ustedes han movido sus tímpanos. Nelson, ¿tú has movido tu tímpano alguna vez? No. A propósito. No. ¿Alguien ha movido su tímpano a propósito alguna vez? Yo lo hago a cada rato porque se me tapan los oídos. ¿Alguien ha viajado por avión? ¿Qué ha hecho para mover su tímpano? Pues normalmente bostezas o tragas saliva. Sí, se mueve, pero cuando lo mueves a propósito, hasta sientes que se mueva. Con la maniobra de Valsalva, ¿no? Con la maniobra de Valsalva. ¿Cuál es la maniobra de Valsalva? Hacer presión negativa. Taparte tu nariz y la boca y soplar. ¿Y soplar qué? ¿A dónde soplas? Hacia arriba. Hacia arriba. Cuando tú haces la maniobra de Valsalva, que es tapar tu boca y tu nariz y soplar hacia arriba, o sea, empujas el aire hacia arriba en lugar de hacia la boca. Ese aire pasa por la trompa y esa trompa llena el oído medio y se mueve la membrana timpánica. Si uno está haciendo una otoscopía en ese momento, uno va a ver cómo se mueve, como que respira. Vemos cómo se bomba y regresa. La bomba y regresa. Eso lo podemos hacer, lo podemos provocar a través de la maniobra de Valsalva. Pero hay una manera de hacerlo sin la maniobra de Valsalva y Nelson nos lo dijo, a ver si se acuerda, Nelson, ¿cuál es esa maniobra? No. Lo dijiste, ¿eh? La otoneumatoscopía. ¿Sí? ¿Qué es la otoneumatoscopía? Está muy fácil, no tiene nada de chiste. Los otoscopios, sobre todo los otoscopios de calidad, se darán cuenta, tiene un huequito en una parte con una membranita de plástico. ¿Sí? Entonces ahí se conecta una manguerita con una perita. ¿Sí? Y con esa manguerita y esa perita vamos insuflando y chupando. Entonces vamos haciendo como una especie de maniobra de Valsalva nosotros con esa perita y con esa A ver, voy a quitar, Nelson, un rato tus diapositivas. Sí.
Ahí está, miren. Aquí está un dispositivo especial, pero el otoscopio tiene para hacerlo, ¿no? ¿Qué es esto? Una pera con una manguera que va conectado a una especie de cono con su enchufe, y aquí lo conectas, y este es un otoscopio de alguna manera, ¿no? Tiene su lente, pero tienes un otoscopio. Y lo que hacen con la pera es insuflar y empujan el tímpano, y cuando chupan se mueve para adelante, para atrás, para adelante, para atrás. Y si el tímpano está bien, pues se mueve. Entonces ya tenemos 3 referencias, ¿sí? El color, la impresión del mango del martillo, el cono luminoso y la movilidad de la membrana timpánica. De esas 3 cosas nos agarramos para hacer el diagnóstico de otitis media, desde el punto de vista clínico. Pon tus diapos, Nelson, síguele. Entonces te voy a pedir que le pongas aquí la imagen normal y para que veamos esto. Y bueno, creo que con la última diapositiva pues no hay ningún problema, ¿sí? ¿Por qué? Porque es un tímpano totalmente anormal, ¿no? Y por ejemplo, en esta etapa hiperémica lo que estamos viendo es que ya no hay cono luminoso. La etapa 2, ya no hay cono luminoso, ¿sí? Está del color, ya está opaca, ya no brilla. Y en la otra, en la fase exudativa, lo que estamos viendo es que ya no hay la impresión del mango del martillo, ya está bombado, ¿sí? En que se empujó hacia adelante, se perdió la impresión, y en algunos casos podemos ver un nivel hidroaéreo detrás del tímpano. Sabemos el nivel de líquido, lo podemos ver, ¿no? Ya la etapa 4, pues ya no tiene mucho caso. Es franca, eso cualquiera puede decir, aquí está inflamado el tímpano, ¿no? Síguele, Nelson. Bueno, hablando ya de las complicaciones, la incidencia de las complicaciones nos mencionaba que es baja. Entonces, dentro de estas hay complicaciones extracraneales, como por ejemplo la perforación de la membrana timpánica, que podemos ver aquí a la derecha, ¿no? Que es evidente que la membrana pues ya está rota, ¿no? Está perforada, y bajo sentido de la audición, es decir, hipoacusia conductiva. Y entre las otras, las intracraneales, pues se puede ver infección de la parte del hueso mastoiditis, infección del hueso temporal y meningitis, las cuales se observan en lugares con acceso médico limitado. En otra parte nos mencionaba que los pacientes que presentan parálisis facial, mastoiditis, perforación de la membrana timpánica, hipoacusia conductiva, paresia facial, meningitis e inmunocompromiso deben estar referidos inmediatamente al 3er nivel de atención para evaluar el manejo integral. A ver, nada más ahí, Nelson, para que veamos y puntualicemos. La perforación del tímpano no necesariamente es una complicación, puede ser parte de la evolución natural de la enfermedad. Y de hecho, la perforación del tímpano en muchos casos son los que alivian el síntoma agudo del dolor, ¿no? En algunos casos, cuando el dolor es muy intenso, el otorrino hace una miringotomía. ¿Qué es una miringotomía? Es hacer una perforación controlada del tímpano, lo cortan, ¿sí? Y al cortarlo se drena el líquido, y al drenarse el líquido automáticamente se te quita el dolor. Recordar que una otitis media en realidad es un absceso, ¿sí? Y el tratamiento de los abscesos en casi todos los casos es drenarlo. Entonces, una perforación no es necesariamente una complicación. Claro que cuando vemos una perforación como la que está en la fotografía, que está roto casi la mitad, el cuadrante inferior anterior del tímpano, sí, seguramente esa es una perforación crónica que ya no selló, y ahí pues vamos a tener problemas de audición, porque recordar que el tímpano pues es un órgano que vibra para que oigamos, y al estar perforado y al estar engrosado e inflamado como está allá, pues ya no puede vibrar. Entonces tenemos hipoacusia de conducción, ¿sí? Entonces hay que puntualizar nada más. No siempre la perforación es una complicación, porque hay de perforaciones a perforaciones, y a veces la perforación inclusive la hacemos nosotros de manera controlada para evitar desgarros, ¿no? Cuando uno ve que inminentemente se va a romper el tímpano
porque está bombado y está causando mucho dolor, pues el experto, el que sabe, el que lo puede hacer, el otorrino, agarra y hace una miringotomía, que es una perforación controlada, que sabemos que cuando cicatrice nos va a dejar menos cicatriz que una cosa como la que estamos viendo ahorita, ¿no? Adelante, Nelson. Bueno, como parte del diagnóstico, hay dos criterios, ¿no? El criterio de diagnóstico clínico con el inicio súbito de los síntomas y el líquido que se puede observar en el oído medio. Una adecuada semiología, es decir, inspección y exploración por el otoscopio en el conducto, otoscopía en el conducto auditivo externo y del tímpano nos puede dar ya el diagnóstico de esta enfermedad. Los hallazgos otoscópicos que sustentan también el diagnóstico de la otitis media aguda pues van a ser el abombamiento y enrojecimiento de la membrana timpánica, aunque también el hallazgo del líquido en el oído medio por otoscopia pues es la clave para establecer esta patología, ¿no? Y aquí, bueno, aquí está la imagen del oído normal donde se ve la membrana timpánica, un poco pues, entre transparente, opaca, rosada, y aquí pues en la otitis media ya se ven las diferencias propias de la enfermedad. Bueno, pues ya lo pusiste, no tienes que ponerlo otra vez. Okay. Déjalo ahí. Si quieres, pasa también esa imagen a la en el cuadro. Sí. Bueno, para el tratamiento, ¿no? La mayoría de los pacientes en este caso pueden tener o tienen una resolución espontánea en un periodo de 7 a 14 días, por lo que los antibióticos, bueno, van a ser prescritos en niños menores de 2 años que tengan compromiso bilateral y en pacientes con otorrea. En el manejo del dolor se prescribe paracetamol e ibuprofeno. En este caso, pues los antibióticos van a estar recomendados para todos los pacientes menores de 6 meses de edad, en pacientes de 6 meses a 2 años cuando se tiene un diagnóstico de certeza, y en los niños mayores de 2 años con diagnóstico de certeza en enfermedad grave. También del mismo artículo donde obtuve la información de esto, es que se emplea también una estrategia como de esperar y ver a lo que sucede. En el caso de la enfermedad que no es grave y con sospecha diagnóstica, se espera a la evolución y se van aplicando analgésicos sistémicos a una subsecuente revaloración en 48 a 72 horas. Y pues vamos a ver que el antibiótico de primera elección va a ser la amoxicilina, en 80-90 miligramos por kilogramo por 5 a 10 días. Y bueno, en la siguiente diapositiva está detallado el tratamiento farmacológico, que es amoxicilina, parte de los antibióticos beta-lactámicos, inhibe la síntesis de la pared celular y se usa en una dosis de 80 a 90 miligramos por kilo por 5 a 10 días. En caso de que la amoxicilina pues, no sea suficiente, se agrega a esta ácido clavulánico en caso de la falla terapéutica a las 72 horas y en pacientes con enfermedad grave. El ácido clavulánico pertenece a inhibidor de la beta-lactamasa y se aplica a 6.4 miligramos por kilogramo por día en 2 dosis durante 5 a 10 días. Y en otros casos, ceftriaxona, que pertenece igual, es una cefalosporina, inhibe la síntesis de la pared celular y en una dosis única, 50 miligramos por kilogramo, también en niños con vómito. Parte de la prevención que tiene esto, ya habíamos hablado que hay que supervisar los filtros de niños enfermos que asisten a guarderías, pero ya vimos que no es directamente, sino como parte de las infecciones virales comunes que se pueden transmitir de unos a otros. Fomentar la alimentación de leche materna, sobre todo durante los primeros 3 meses de vida, evitar la exposición pasiva al humo del tabaco, también limitar la exposición a un gran número de niños dentro de lo posible, ya que vimos que entre ellos es muy susceptible transmitirse las infecciones virales, educar sobre una técnica correcta de lavado de manos y aplicar vacunas conjugadas en niños menores de 2 años a los 2, 4 y 6 meses de edad, con refuerzos entre los 13 y 15 meses. Para el pronóstico, bueno, en casos más graves, un ingreso hospitalario pues, se refiere en neonatos, cuando son menores de 6 meses, con importancia de la afectación del estado general, si se sospecha o certeza de una complicación supurada local o regional, o en pacientes que tengan enfermedades asociadas
hay inmunosupresión. Es recomendable la exploración y supervisión de un especialista cuando hay una otitis media de repetición, es decir, o hay una otorrea persistente de más de 6 semanas, o situaciones en las que esté indicada la timpanocentesis de urgencia. Y bueno, ya sería. A ver, ¿alguna pregunta, duda o comentario respecto a la otitis media? No. No la hay. Ya estamos cercanos al tiempo. A ver, ¿a quién le toca? Nelson, seguiríamos contigo la siguiente clase, con tosferina. Falta tosferina, sí. ¿Y a quién le toca neumonía? ¿Quién es el número 13, 14 de la lista? ¿A quién le toca? ¿A quién le toca neumonía? No está en clase. Le toca a Gustavo, pero creo que no sirve su micro porque sí está prendido. Gustavo, bueno, recuérdenle que le toca la siguiente clase, ¿sí? O si no lo está viendo. A ver, voy a compartir mi pantalla. Entonces continuamos con Nelson. Gustavo, ¿estás ahí? Bueno, le dicen. Dice que está hablando, pero bueno, me está oyendo entonces, me está oyendo. Está bien, Gustavo, me estás oyendo. A ver, entonces comenzamos con Nelson la siguiente clase. Voy a compartir mi pantalla. Van a tener clase mañana. ¿Qué clases tienen mañana, los martes? Cardiología. Solo cardiología. Y creo que algunas optativas. ¿Quién tenga optativa? Tenga optativa. Entonces sí tienen una hora. A ver, para que no nos vayamos rezagando. Mañana yo les doy la clase, pero ustedes la toman solos. ¿Sí? A ver cómo está eso de que yo les doy la clase, pero ustedes la toman solos. Aquí en donde está material de clases, ya les puse una carpeta, miren, que dice COVID-19. ¿Qué hay dentro de la carpeta? Hay un video. El video es donde yo estoy hablando de las diapositivas que ya están acá. Está el video y están las diapositivas. Y aquí está la primera tarea ADA que oficialmente les voy a calificar. ¿Qué es lo que van a hacer entonces mañana? Van a ver este video que dura 1 hora. Es una clase que le di la semana pasada a los pasantes. La grabé y la preparé. Y ahí está también, aquí están también las diapositivas. Y por equipos, los equipos que están allá en Wadi virtual van a hacer la tarea. Y esa tarea la van a subir tanto aquí a Teams como a Wadi virtual. En Wadi virtual les voy a calificar, ¿sí? Entonces aquí van a trabajar por equipos, los equipos de Wadi virtual. Van a ver el video, van a ver las diapositivas. Aquí hay material complementario y van a responder su clase, su tarea número 1 y lo van a subir donde dice ADA 3A, caso clínico. Es la última que está allá. Entonces, y la vamos a revisar en la clase. Entonces, ven el video, ven las diapositivas, se apoyan del material, resuelven su tarea y luego revisamos, anotan sus dudas y comentarios y luego revisamos lo que se hizo. ¿Sí está claro? Sí, doctor. Entonces lo tendríamos que entregar para el miércoles. La tarea no. La tarea vamos a darle, ¿qué les parece? Hasta el jueves. Para que tengan tiempo de ponerse de acuerdo y hacerla. Yo les recomiendo que la hagan pronto. Y que vean el video, se pongan de acuerdo en alguna hora, abran la tarea que son preguntas y comentarios, es una especie de examen. ¿Sí? Y la resuelvan lo antes posible, pero vamos a dejar que el jueves en la noche sea el último día para subirla. Que tengan tiempo. Pero sí tienen que ver mañana las diapositivas, porque quiero que anoten sus preguntas para que mañana
no dejemos pasar como una clase vista la de COVID-19. Preguntas y comentarios. Disculpe, doctor, pero no, creo que miércoles y jueves es inhábil. Aún así Ah, lo bueno. seguimos mejor. Miércoles, sí, 15 y 16 estamos. Creo que sí. Sí. Ah, entonces pues tienen hasta el jueves en la noche y el viernes nos seguimos con todo. Mejor todavía. ¿De acuerdo? Sí, doctor. Sí, doctor. A ver, entonces esta clase la van a tener, la toman cuando quieran, ¿no? El viernes la vamos a ver. Viernes sería ya la tarea arriba, el tema visto. Y Nelson continuamos con neumonía y preguntas y comentarios de COVID-19, que ya vimos alguna cosa. A ver, tengo duda respecto a algo. Aquí yo ya había visto la carpeta. Doctor, ¿el ADA 3 va a ser sobre COVID-19? Sí, ya se las marqué. Ok. Esa va a ser el ADA 3. ¿Sí? Vamos a aprovechar el momento, el tema, la oportunidad, y van a ver el tema y van a hacer la tarea. Disculpe, doctor, otra pregunta. ¿La vamos a subir todos o solo un integrante del equipo? Todos. Ahí dice que si alguien no la sube, voy a considerar que no trabajó y por lo tanto su calificación va a ser 0. Lo dicen las instrucciones de la tarea, ¿eh? Dice claramente que todos la tienen que subir. Y el que no la suba, consideraré que no trabajó con el equipo y por lo tanto será 0 su calificación. ¿Sí? Lo dice las instrucciones. Y nada más la última pregunta. Yo ya había visto que estaba la carpeta de la tarea del sistema inmunológico. Y ahora ya no la veo. Yo decía que la íbamos a revisar hoy y no la veo. ¿Qué pasó? Esta tarea ya estaba arriba, según yo. Sí, ya está, doctor. ¿Ya está? No la veo. Sí. Bueno, alguien la quitó. Que la vuelvan a poner, por favor. Porque la idea era que hoy, en un rato, le sacáramos el tiempo a Nelson para verlo. Pero tienen que dejarla ya porque la vamos a ver. Sí, la vamos a ver. ¿De acuerdo? Sí, doctor. Muy bien. Estamos sobre el tiempo entonces. Nos veríamos el viernes. Sí, doctor. Sí, doctor. Es que disfruten este fin de semana adelantado. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Hasta el viernes. Hasta luego.